Hola, queridos amigos de nuevo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a continuar ya con el último capítulo que yo voy a reseñar, voy a leer un poco de este libro, del libro de los sefardíes de José Meir Strugo. Después ya seguiremos con otros libros, seguiremos con otros invitados, pero vamos a terminar hoy, aunque hay capítulos muy interesantes en este libro, pero evidentemente no se trata de leerlo entero. Eso ya lo dejo para que de alguna forma, pues como está reeditado, lo podéis conseguir. Sino que lo que voy a hablar es de un capítulo que me ha parecido muy interesante y no he leído tanto en otras publicaciones, que es sobre las juderías de Oriente. Cómo José Meir explica sus vivencias en esas juderías y lo hace con una visión realmente muy, muy interesante. Y antes sí, hay otro capítulo dedicado a los apellidos sefardíes, que es muy extenso, pero simplemente porque esto de los apellidos es algo que llama mucho la atención, que realmente ayuda a entender si tenemos o podríamos tener un origen sefardí. No es solo el tema de los apellidos, pero es uno de los elementos que son interesantes e importantes. Entonces voy a mencionar simplemente algunos que él dice y luego voy a empezar a leer el capítulo sobre las juderías de Oriente. Bien, dice así José Meir: he aquí los 16 apellidos más comunes entre los sefardíes en orden a su importancia: Pérez, Pardo, Castro, Toledo, de Toledo y Toledano, Cuenca, Curiel, Benveniste, Arias, Fernández, Béjar, Ventura, Béjar con H, Ventura, Medina, Calderón, Chávez, Carmona y Navarro. Bien, hay muchísimos más, pero de momento, por lo menos, estos son los que él menciona como apellidos inequívocamente sefardíes. Y bueno, voy a empezar a leer el capítulo 4 de este libro, que se llama Reminiscencias de la Judería. Para más información sobre el libro, sobre lo que es mi biblioteca de Sefarad, pues os animo a que miréis el capítulo 1, el capítulo 2, este es el tercero, que está en nuestra página de YouTube, ¿de acuerdo? Bien, sin más comienzo. Sobre la historia y la vida de las juderías de España, algo se ha escrito, pero respecto a las juderías del Oriente Próximo, sucesoras o continuadoras de las de Toledo, Sevilla, Córdoba, Granada, Gerona, Barcelona, Mallorca, Cuenca, Tudela, etc., se podrían llenar centenares de páginas de lo que de ellas se ignora. Y alrededor de muchos tipos, personajes y personajillos, podríase escribir sendas obras novelescas basadas en hechos reales que conservo bien frescos en mi memoria. No me referiré a las juderías de Tetuán, Melilla, Orán, Argel o Casablanca, que atesoran un mayor caudal de tradiciones, folclore y un lenguaje más puro por su proximidad y contacto ininterrumpido con España. Hablaremos de las juderías de Oriente Próximo, de Sarajevo, Sofía, Adrianópolis y particularmente Rodas, Esmirna, Salónica y Constantinopla, para dejar constancia de mucho que seguramente tendrá que desaparecer pronto después de tantos siglos de subsistencia. Estas juderías no eran, en Salónica, después de la devastación bárbara de los nazis, entre paréntesis esto, tristes guetos en los que los judíos de Polonia, Rumanía, Rusia, etc. debían habitar a la fuerza. Eran lugares que libremente elegían poco después de la inmigración en masa, como en Constantinopla, Salónica, Rodas y Esmirna, y se les asignaban para construir sus hogares en grupos de desterrados de la misma región o ciudad de España para desarrollar sus actividades sociales y comerciales. Algunas familias bien situadas tenían chalets,
en los barrios más elegantes europeos y levantinos, y sus residencias veraniegas a orillas del mar, pero la gran mayoría vivía en las juderías. Una ciudad dentro de otra ciudad, con sus barrios alegres y soleados, con sus cortillos, como llamaban a las grandes moradas con huerto, semejantes a las que se veían en el barrio de Santa Cruz, antigua judería sevillana, con sus portalones, inmensos postigos, verjas, patios, pozos y fuentes. En la judería de Esmirna había una calleja que se llamaba el Postigo de Leví, rincón muy parecido a los que rodean la casa del Greco y la sinagoga del Tránsito. Otra calle era la calle de los Tañedores, por agruparse allí los músicos. En Rodas, además de la plaza municipal principal, en la judería había la calle ancha, muy ancha y redonda. Tenían también barrios bajos, con casuchas para pequeños artesanos, buhoneros y mercaderes modestos. Por allí hacían y vendían de todo, alcuzas, almireces, sedazos, paílas, pailones. No faltaba algún que otro mendigo que parecía que hacía el favor de pedir con altanería. Una sedacá, por amor del Dios. Aún las chozas eran limpias y todas encaladas en blanco. Los sábados y días de fiesta la gente se ponía ropa limpia y lucía zaragüeyes de vivos colores y fajas de sedas donde metían las bolsas y la navaja. Había tabernas y puestos de fruta y golosinas, de frituras de carne, pescado e hígado, pepitas de sandía y de calabaza, cacahuetes, etc., que ofrecían como tapitas a los parroquianos de las tabernas. Aunque a todos gustaba el buen vino, lo bebían con moderación en las comidas. Jamás se ha visto un borracho entre aquella muchedumbre alegre y lozana. Tampoco recuerdan los ancianos que haya tenido que intervenir la policía en riñas o alborotos callejeros, mucho menos en crímenes de ninguna clase, viéndose, por lo tanto, las cárceles del país libres de huéspedes sefardíes. El oficio de maqueró era inconcebible entre ellos, y ni soñar que una mujer sefardita se dedicase a la prostitución. Los vendedores ambulantes vendían higos, cantaban el pregón así: higos, higos, bardajik, labrados por la serenada. ¡Ah! A propósito, se referían sin saberlo a los higos de Bardají o Bardají de la provincia de Huesca. Los emigrados seguramente trajeron la semilla a Esmirna, donde los sefarditas tuvieron casi el monopolio de sus famosos higos. En las callejuelas llenas de gente bullanguera no se oía una sola palabra sino en español. Del tiempo de Cervantes. Entre la gritería pregonaban su mercancía. A 5 la libra pimentón. Arrope para los buñuelos. Laurel para el azúcar. Merquen los bollos de Salomónico Pérez. Era costumbre, sobre todo en Salónica, llamar Davico o Salomónico hasta ancianos con barbas blancas. Qué emoción no sentiría el turista hispano al perderse por aquellas juderías con sus ventanas y balcones llenos de albahaca, ruda, mejorana, claveles y jazmines, y oír hablar en su lengua. Tenían también su rastro como los de España. Se llamaba Bit Bazar, y allí vendían toda clase de baratijas con los mismos regateos y las mismas gitanerías. Sus periódicos se llamaban El Tiempo, El Comercial, El Novelista, La Buena Esperanza, La Voz del Pueblo, La Vara, El Juguetón, etcétera, etcétera. Los sefardíes fueron los primeros en introducir la imprenta en el Imperio Otomano en 1515. Obras que habían quedado interrumpidas en España fueron terminadas en el exilio. Recuerdo haber visto en el Jewish Theological Seminary of America un manuscrito de la Biblia empezada en Toledo 4 meses antes de la expulsión y completada en Constantinopla en 1497. Desde que los turcos adoptaron el alfabeto latino, los pocos periódicos o libros que publican los sefardíes ya no son impresos en caracteres aljamiados, sino latinos.
pero con el peculiar alfabeto de los turcos. Estos escriben secreto, que suena igual que secreto, porque la C de los turcos es como una CH, y la escriben entonces secretos con K, en español. ¿Y cuán fácil les hubiera sido adoptar de una vez el alfabeto español actual? En la judería tenían sus tañedores y cantaores de ambos sexos que acudían a alegrar las nochadas, los aniversarios, los desposorios y las bodas. Algunos copleros improvisaban coplas. No faltaba el poeta o el orador de pacotilla, el discursista que echaba un darush o sermón por un sí o por un no. Había asimismo algún matón, ¿cómo no?, echado pa'lante. Y un loco que otro, inofensivo, como Davico el loco, Raelica la loca y Roshica la loca. Abundaban, sí, las comadres y las viejas chismosas y dicharacheras que hablaban hasta por los codos en las puertas, ventanas y esquinas, todas ellas retratos vivos de las que pintan el arcipreste de Ita y el de Talavera. El mismo lenguaje, las mismas expresiones, entonces castizas y ya en desuso en España. Decían las comadres del arcipreste de Talavera: «Malalandre, nunca otra coma. Así vea mis fillos criados, non vea más mansilla de lo que parí. Así goce de los que yo más amo, así sea yo casada, así me alumbre Dios. Así cumpla Dios mis deseos, así goces de mí, así vivas tú, así viva yo. Así vos de Dios salud, así viva Juan González». Parece que oigo hablar a estas viejas sefarditas que todavía dicen textualmente: «Así vivas tú, así viva yo, así vivamos tú y yo. Landre que le dé, el dío que me mate si es mentira lo que digo. Samuelico no quiere, que nunca querrá. El prove de Jaimico, la desmalazada de Estrella, etc. Maldiciones corrientes entre los sefardíes. El huerco que se lo lleve. Ida y sin venida. Masal Bayo, para mortalla, maldita sea, maldita la hora en que nació, malograda que la vea, vaya en hora mala, etcétera, etcétera. Bendiciones y buenos augurios. Que logre y que no se malogre, Masal alto, lo contrario de Masal Bayo. Que goce y se logre, todo bueno me tengas, y mucho y bueno me tengas, blanca y contenta, como decía Espinel, rica y contenta. Cuadrado de Ayin, Ará y Hoyo malo, entre paréntesis, en dos idiomas por si acaso. Ayin Ará en hebreo quiere decir ojo malo. Cuando estrenaban un vestido o cualquier cosa nueva, con salud, o con salud y con vida. Cuando daban de comer a un niño, enjudia que se le haga, y enjudia que se le haga como la leche de su madre. En las visitas, con bueno, o para bien que vengamos siempre. Entre paréntesis, en divinas palabras de Valle Inclán, con bien que llegues. Otras expresiones comunes: alabao, alabao sea el Dio, así el Dio me dé todo bueno, el Dio tenga tu cargo, por te cuide, el Dio que mire y se apiade, por el Dio que es uno. Cuando querían jurar la verdad de una cosa, encontrándose en la mesa, tomaban el pan en la mano y decían: «Por este pan del Dio». Entre paréntesis, leemos en el Buscón de Quevedo, : «Por este pan de Dios, que no he comido mejor cosa en mi vida». Y ahora cierra el paréntesis. Al que estornudaba le decían: «Vivas», empezando con B. Si era un niño, el primer estornudo le decían: «Vivas», después del segundo: «Crezcas», y del tercero: «Y enflorezcas». Los saludos comunes: «Buenos días tengan» o «tengáis». Al que contestaba: «Bueno, tengan salud y vida». «Vengan en bonora», contestando: «Bonora me tengan». «Quedavos en bonora». «Vayan en bonora». «Con bien amanezca», contestaba: «Amanezca con salud». Había un tipo de mal genio a
a quien le preguntaron: ¿y cómo amaneció, hermano Rafael? Y contestó: ¿y a vos qué vos importa? A las visitas siempre había que pasarles la bandeja de dulces para que no se marcharan sin endulzarse. Pero antes de servirse, los endulzados expresaban sus buenos deseos a los de la casa, para bueno que vengamos, saludosos y gananciosos, para fiestas y alegrías, dirigiéndose a los mayores, particularmente a las hembras, casada y hallada, con hijos, y a las mujeres embarazadas, paridas de hijo, al niño pícaro o a la niña traviesa, me oyo que te mande Dios. Continuando con el capítulo sobre la judería. Las muchachas de servir solían entrar en las casas de sus amos casi unas niñas y generalmente, después de años de servicio, salían casadas. Cuando querían asegurar la verdad, juraban así: así el Dios me quite de casas de la gente, o así me vea casada. Si las criadas juraban de esta manera, había que creerlas. Había casamenteros y casamenteras quienes por un módico porcentaje de la dote arreglaban los desposorios entre las familias de los candidatos. Los novios casi nunca salían solos, sino con la dueña o la carabina, como la llaman burlonamente en España. El día de la boda pasaban por las calles del barrio una alegre procesión de carrozas abiertas. En una de ellas iba el novio y la novia, y en la otra se exhibían los manteles, sábanas, hasta ropa interior del ajuar. Desde su más tierna infancia la novia había estado bordando estas prendas, las que eran cuidadosamente guardadas en un baúl especial. Cuántos sueños, cuántas ilusiones quedaban prendidos en los primorosos bordados que adornaban las piezas del ajuar. Las bodas duraban una semana, igual que hoy en ciertas aldeas españolas. Banquetes iban, banquetes venían, además de las nochadas de cantes y bailes antiguos. En uno de estos días de joglorio, traía el novio a su casa un pescado grande adornado de oropel. Le seguían sus amigos y los tañedores. El pescado, que era ofrecido a la novia, era un símbolo de fertilidad y representaba las esperanzas del joven marido por una numerosa prole. Se llama el pescado de cebá. Igual que en el mundo hispánico, los motes eran moneda corriente. Tenía todavía algunos muy expresivos como Menahem Talega, Arruguete negro en vida, negro en muerte, Jaim Arroyas, el de las bragas flojas, Hananel Corcovado, tira la piedra y esconde la mano, Simha la larga, equivalente a Juana la larga. Si alguien de la familia estaba ausente de viaje, decían a sus allegados: de muerte que no manque fulano. Y estos contestaban: ni manques. También decían: buenas horas tenga fulano. En Salónica dicen: fillo de puta, y en Esmirna, Rodas, etc., hijo de puta y puta vieja, y demás filigranas, igual que en España. También son idénticos los piropos como bendicha la madre que te parió, o bendicha la madre que te trujo el mundo. A las tiendas grandes las llamaban megacenes, y a las pequeñas boticas, como en castellano antiguo. Recuerdo un cartelón a la entrada de una botica, en caracteres rashi, que decía textualmente: hoy al contado, mañana fiado. El atuendo de las mujeres solteras era más o menos a la europea, pero con su chal, mantón o rebozo. También llevaban chapeo. Las mujeres casadas, hasta hace más o menos 3 o 4 décadas, llevaban un tocado semejante a los que veremos por las tierras de Murcia o Andalucía, de terciopelo rojo, verde, negro o azul, adornado de perlas en la frente. Tapaba la cabellera un pañuelo de tafetán negro. Estos tocados eran distintos según la judería. En Salónica, Rodas, Esmirna o Constantinopla, las mujeres llevaban debajo de la zamarra o del bolero un jubón profundamente descotado. Los hombres del pueblo gastaban zaragüeyes de colores vivos con chaquetilla corta de paño o de seda, vestimenta que ya ha desaparecido. Los sábados y días de fiesta se llenaban las quejilot para oír cantar los pismonim a los maitirim, antiguos cantares melodiosos en lashon o en ladino. Las sinagogas tenían nombres de cal mayor, cal ébora, cal portugués,
Pascal Saragosí, etc., de acuerdo con la procedencia de sus fundadores. En la judería las apostasías o conversiones eran rarísimas, salvo el caso histórico de Shabbatai Sevi, que allá por el siglo XVII conmovió al judaísmo mundial, anunciándose como el Mesías. Él y sus seguidores tuvieron que convertirse al islamismo para salvar el pellejo, pero sus descendientes conservaron secretamente hasta hace pocos años algunos preceptos judaicos y hablan español entre ellos. Se llaman en turco deumex, conversos. Las iglesias protestantes, particularmente en Escocia, enviaron a la judería sendas misiones con Biblias en ladino, Antiguo y Nuevo Testamento. Abrieron clínicas, escuelas, hospitales, todo en balde, porque en 50 años de propaganda apenas consiguieron convertir a algunas docenas de familias pobres. Continuaré. En la judería había pregoneros de oficio para anunciar las celebraciones especiales de la Quejilá, las bodas, las circuncisiones, las fiestas de las paridas, etcétera, etcétera. También acontecimientos de vez en cuando como la dulce. Se trataba de aguas dañadas por los espíritus que no se debían beber en determinadas horas de tal día o noche. Aguas que podían traer contaminaciones y males sin cuenta. Terminaba el pregonero su amonestación con estas palabras: guardad vos, que el Dios vos guarde. Abundaban las supersticiones y naturalmente los endevinos y echadores y echadoras de goral. Había apercantadoras, vide encantamientos en libros antiguos, que ahuyentaban a los malos espíritus. No había vieja que no supiera hacer por espanto. Después de unas oraciones cabalísticas terminaban, siempre en español, con semejantes palabras: como saltan estas centellas, así salten los hoyos de tus enemigos, y el Dios te guarde de nazar y hoyo malo. Mientras iba echando a la lumbre el puñado de sal que tenía en la mano, después de pasarlo varias veces por la cabeza del paciente. Que me muera yo, o me voy a morir, decían las mujeres angustiadas por algún contratiempo en momento de congoja. Por si acaso, algunas sustituían el morir por vivir, diciendo me voy a vivir, para que las hadas no se equivocaran y las tomaran en serio. Por muerte que nos tome el Dios cuando surgía alguna calamidad, por leve que fuese, era una especie de trato con él de arriba, para evitar males peores en el futuro, toma y daca. Al relatar una desgracia de un tercero, pero hablando en primera persona, siempre intercalaban un él allá, por si acaso. Por ejemplo, Samuelico fue a ver a su patrón y le dijo: así viváis vos que me pushes la demanda, la semanada, que me muero de hambre, él allá. Así él, Malá Amabet, o ángel de la muerte, no sustituiría una persona por otra. Los de abajo, a los que para adularlos a veces llamaban los mejores de vosotros, eran fantasmas o duendes con pie de gallina que aparecían a menudo con malas bromas en algunas casas encantadas. Había que sobornarlos de alguna manera. Uno de los trucos era salirse toda la familia de la casa por unas horas, dejando sobre la mesa de la sala un plato de golosina. Cuando volvían se sentían más tranquilos y dejaban de oír aquellos ruidos extraños, suponiendo que los mejores de vosotros habían disfrutado, aunque fuera simbólicamente, de las golosinas. Hasta hace algunas décadas había en Rodas plañideras, endechadoras, profesionales que iban a los entierros a cantar, llorar y ensalzar los dones del difunto o la difunta. Felizmente ya no guardan la vieja costumbre de exhibir la ropa interior de la desposada para convencer al vecindario, después de la primera noche de boda, de que era virgen. Tenía que haber alguna que otra celestina ducha en adobar ciertas irregularidades o roturas prematuras. ¿Acaso sea pecado mortal el jurar invocando de balde el nombre de Moisés? Pero la gente juraba frecuentemente por la ley santa o por la ley de Moshe. Hasta en ese particular se asemejan a los hispanos, que también se toman libertades con las cosas y los nombres santos. Sus blasfemias, también igual que en España, hacen frecuente mención de ciertas funciones fisiológicas. Las juderías cuidaban bien a sus menesterosos y ninguno era carga pública. En todas las casas, templos, salas de fiestas, etc., colgaban en las paredes cojetas, alcancías grandes de latón donde todos echaban su menudo para obras benéficas, hospitales, limosnas para desamparados, etc.
Las viejas y las criadas conocían sendas consellas, con su moraleja y todo, que siempre, como en Hollywood, acababan con bien, con el castigo del malvado y la recompensa al justo. Hermá Sara rogaba al niño: «Contame una consellica». Hermano y hermana llamaban a los amigos de la casa, aunque no hubiera parentesco alguno, y hermá Sara empezaba a contar consellas interminables. En algunas intercalaba una vieja cantiga, quizás del siglo XVI. Todas empezaban con un «ande había de ser un rey moro de una ciudad de Castilla, o de un duque que se enamoró de una pastora». Una consella picaresca empezaba así: «Ande había de ser de un val de nacer la hija nacida, la madre sin nacer». Había otra del drago de 7 cabezas: «Detente, hombre, que te voy a comer, ni me comes ni me comerás». Camino de ellas, camino tomas, hasta que llegaron al castillo de Graná. Todo era entre huertos, vergeles y castillos. De otra consella recuerdo al final que decía: «¿Cuáles son las tus penas, que me enciendo en un fuego, y este fuego no se amata con agua, sino con un beso de tu cara? Que en bonora, que ya me veo, queda en bonora con vuestro dolor». Todas las consellas terminaban así, sin excepción: «Ellos tengan bien y nosotros también». Comparo este final con el de los cuentos antiguos: «Y si se acabó el cuento y se lo llevó el viento, y todo el mal ejido, y el poco bien que queda, y sea para mí y los que me han oído». Termino por ahora y con este libro. Espero que lo hayáis disfrutado. El próximo día será otro libro, será otra historia, pero yo creo que este libro de Los sefardíes de José May Strugo merecía la pena ser leído por lo menos en alguno de sus capítulos. De momento nada más. Hasta pronto.